qué nos referimos con Código Procesal Administrativo? ¿Qué abarca? Abarca un conjunto de normas que son sistematizadas, de ahí la denominación de código, y que recogen no solamente un procedimiento administrativo, sino un conjunto de procedimientos que son los que nos vinculan con el Estado, con las administraciones públicas. En cualquier otra esfera del derecho, nosotros tenemos un encuentro muchas veces circunstancial. En cambio, con derecho administrativo es permanente, es cotidiano, desde que nacemos y nos inscribimos en el registro cívico hasta que se obtiene nuestro certificado de defunción. Nuestra relación con las administraciones públicas es permanente. Entonces, si hay alguna relación que sea mucho más objetiva y patente con el Estado, es precisamente en el ámbito del derecho administrativo. Y que es un código que recoge procedimientos, vías, y nos pone en esa relación de quienes peticionamos algo a las administraciones, tiene esa trascendencia social. Son los derechos del ciudadano común y corriente, como usted, como yo, como el que está en su casita, ¿no es cierto?, sobre cualquier tipo de administración pública en el país, sea judicial, sea administrativa, cualquier tipo de trámites. A eso nos estamos refiriendo. Por eso el interés que debe tener el ciudadano en la entrevista que tenemos hoy, porque son sus derechos de los que vamos a hablar en este programa. Efectivamente, esa es la dimensión. Les decía hace unos momentos, la dimensión humana. Nosotros en sociedad interactuamos, peticionamos, y precisamente las vías para que esas peticiones, para que el reconocimiento de esos derechos puedan materializarse de manera por lo menos razonable, si no es en un óptimo muy deseable, ¿no? Eso es de lo que trata el Código Procesal Administrativo. Doctor, actualmente contamos con una ley del proceso administrativo que existe ya desde el año 2001, pero ¿se ve necesaria la creación de este código administrativo? ¿Cuáles han sido aquellos motivos, aquellos aspectos que se han analizado para determinar que es necesario crear este código? Precisamente porque la ley del procedimiento administrativo contemplaba apenas una de las facetas de lo que es el ejercicio de un derecho tan fundamental como el derecho de petición. Entonces, eso de un lado. Y del otro, otra serie de factores. Primero, posiblemente que todavía la ciudadanía no ha formado convicción sobre el alcance de sus derechos, lo importante que es peticionar y que pueda ser escuchado. Otra perspectiva también es la necesaria dimensionalidad humana que debemos alcanzar en nuestro relacionamiento con los poderes públicos. Resulta que toda ley del procedimiento administrativo, por lo menos en su concepción tradicional, ha estado siempre enfocada a entender que esa norma iba a preservar, ¿no?, las decisiones del poder público. Lo que aquí queremos es intercambiar los términos de ese relacionamiento, ponernos a la altura del siglo XXI y efectivamente encontremos detrás del mostrador no a un funcionario absolutamente burocratizado, casi una máquina, sino nos encontremos con nosotros mismos. Doctor, a ver, le voy a pedir que en esta parte sí trabajemos con algunos ejemplos. Habitualmente los ciudadanos se quejan, ¿no? Mucha burocracia, pucha, que un papeleo aquí, que otra cosa, que el vuelva hace mañana, que estito, que el otrito, o una fila larga. No hay cuando resuelva sus peticiones precisamente en la administración pública. Vamos a algunos ejemplos, a ver, dentro de los estudios, el análisis que ustedes han hecho de las diferentes instituciones, ¿dónde han encontrado mayores problemas, mayores inconvenientes en este relacionamiento que tiene que haber entre el nivel administrativo y el ciudadano? Posiblemente el que sea más sensible a la ciudadanía, al administrado, como se lo llama técnicamente, es el que los procedimientos administrativos o el procedimiento administrativo de la ley del procedimiento administrativo está excesivamente judicializado. O en todo caso su aplicación práctica se acerca mucho a la práctica que se tiene en los tribunales, lo cual no es conveniente. No puede ser que entre recursos nos tomemos entre 6, 8 meses, un par de años. Incluso la misma ley está previendo que el máximo serán de 6 meses. Entonces, eso
abiertamente está vulnerando nuestras expectativas no solamente de una atención pronta y eficiente, sino incluso en la propia perspectiva de tener respuesta inmediata a las necesidades que tenemos, línea a nivel, un padrón municipal, una certificación, la inscripción en algún registro público. Entonces, para todo ello, se prevé justamente en esta dimensión temporal, ¿no?, que los trámites tengan que tener un límite en las actuaciones que se van a esperar de respuesta al ejercicio del derecho de petición del administrado. Así es. Doctor, respecto a estos procedimientos administrativos que se viene ya, se piensa mejorar con este código, se piensa modernizarlos, buscar soluciones y demás. Usted nos comentaba también de que existen nuevos procedimientos administrativos que van a ser incluidos, o sea, innovaciones en este código. ¿Cuáles vendrían a ser? Bueno, quizás en orden de importancia haya que destacar que el más importante es justamente el establecimiento ya del proceso contencioso administrativo. Resulta que en nuestro país el contencioso administrativo es poco menos que desconocido porque el acceso no es razonable, es apenas ilusorio. Y lo que nosotros necesitamos es poner en contacto al ciudadano con un mecanismo que hace a la construcción del Estado de Derecho, cuál es el poder llegar ante el juez si finalmente en sede administrativa no ha alcanzado satisfacción a las expectativas que legítimamente se hubiese formulado. Entonces lo más importante es la parte que hace al establecimiento de la vía contencioso administrativa. Otros procedimientos, por ejemplo, el procedimiento de control de legalidad de los reglamentos, de los decretos, solamente por vía tangencial, y seguramente esto me lo entenderían mejor los abogados y no el ciudadano común, y eso a mí me apenaría muchísimo, ¿no?, que no podemos acceder a un mecanismo que sea objetivo, puntual en el control de legalidad de un decreto, digamos. Entonces tenemos que hacerlo a través de mecanismos constitucionales, sobrecalentando la maquinaria judicial, cuando ésta solamente debiera actuar con carácter subsidiario, ¿no?, a estos que deberían ser mecanismos naturales, comunes, cotidianos, incluso no de control del ejercicio del poder. Doctor, hay una tendencia obviamente a raíz de la evolución de la tecnología, de estos aparatitos, bueno, el alcance que ahora tiene el Internet hacia el gobierno corporativo, ¿no? Y de hecho en el gobierno se está trabajando ya en la instancia de algunos ministerios, vicepresidencia en el tema, con proyectos que aspiran a que dentro de poco los papelitos ya pasen a la historia, ya no estemos teniendo que gastar tanto en papelitos y tantos trámites burocráticos. También esto es parte de este proyecto, o sea, el apostar por una digitalización de un gobierno electrónico que nos permita ya evitar tanto papeleo para hacer las cosas, sino hasta usar la firma digital también en este tipo de relacionamiento con el Estado. No, por supuesto que sí, y de hecho yo soy un firme convencido que hay que apostar decidida y derechamente por la incorporación de mecanismos tecnológicos para el procesamiento de muchas de estas cuestiones. Ojalá pudiésemos nosotros poder establecer procedimientos que incluso se puedan seguir, como que de hecho ya existen algunos de ellos, pero llevarlos a que sea más bien lo común, lo ordinario, lo que se hace desde la computadora, desde el ordenador personal, y no tener que ir necesariamente en ese peregrinaje ante las oficinas o en el interior ante una oficina que se encuentra distante a mi lugar de residencia, con el consiguiente costo no solamente económico, sino a cargo de las expectativas que nos hacemos de la satisfacción de nuestras necesidades ante una petición que es básica para temas que son cotidianos en la vida en comunidad. Este código, bueno, es bastante amplio, doctor, pero usted como líder de la comisión que trabaja en la creación del código administrativo, ¿cuál considera que son los principales desafíos que tienen en este momento? Yo creo que, en términos, incluso que nos acercamos al mes de septiembre, en créditos de amor a la humanidad, ¿no? La Constitución, en el 232 constitucional, nos dice que uno de los principios del obrar administrativo es el de la calidez, es el de poder encontrar al otro lado del mostrador a un ser humano
tan humano como el que está aquí peticionando algo, con las limitaciones lógicas de quien no es entendido en el manejo técnico de los derechos y de los procedimientos. Entonces, si este código pudiera, además de esa dimensionalidad temporal, que sea razonable, que sea proporcional a las expectativas que nos estamos autoimponiendo, además encontrar un rostro humano, y que las leyes no son patrimonio de un grupo de eruditos y conocedores casi esotéricos de lo que es el derecho, yo por lo menos me sentiría plenamente satisfecho. Pero si además de ello, y adicionalmente, los resultados son positivos, y el primer termómetro o barómetro lo ha de dar justamente la opinión pública, el llamado usuario de la administración pública, si ese ha de sentirse mucho más protegido, mucho con cobertura en esas expectativas, entonces lógicamente el reto no ha sido no solamente asumido, sino que se está materializando. Doctor, ¿cuán importante esto que usted dice? Me tocó estar en una institución pública en pasadas horas, haciendo unos trámites, que esto, que el otro. Había gente, pero con un sentido del humor bárbaro, te regalaba una sonrisa y tú te ponías contento, vaya, que sentías que te trataban bien, o que estaban haciendo los trámites, o que no lo estuvieran haciendo, había un trato amable. Pero de repente uno se encuentra con algún aburrido, ¿no es cierto?, ahí que está con su cara toda seria y poco más que le estás planteando un gran desafío con que te atienda amablemente, que te destruye la imagen institucional. Cuán importante es eso que usted dice, el trato con amor, con respeto, que es lo que más se valora en otros países, ¿no? El trato amigable, y eso la gente lo recuerda, uno que viaja a un país, vaya, qué buena gente que tienen allá. Tenemos que dejar las caras de aburrimiento. ¿Hay algún modelo de algún país que se haya tomado como ejemplo por sus buenos resultados, doctor, en este trabajo que están realizando con este Código de Procedimiento o Código Procesal Administrativo? Sí. Bueno, de hecho, en el derecho comparado hemos tomado como fuentes de inspiración y en algún caso de recepción de institutos de la legislación colombiana, de la legislación peruana, de la legislación española. Por ejemplo, en el código está implícita la idea de la exigencia y de la responsabilidad patrimonial que el Estado ha de asumir con respecto a nosotros. Permítame simplemente este dato, que es uno que yo manejo en clases. Resulta que incluso a los abogados se nos ha enseñado que en materia de responsabilidad, la única que conocemos es la responsabilidad frente al Estado. Entonces ahí está la LESAFCO, están los auditores, están procedimientos de control gubernamental o fiscal, y la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y ejecutiva. Pero no hay cabida porque nuestro sistema jurídico no se ha madurado o evolucionado lo suficiente a esa otra responsabilidad, a esa otra que termina de construir la noción de Estado de Derecho, que es la del Estado frente a nosotros. Es decir, el Estado también debe hacerse responsable, como por ejemplo lo vimos en el caso del Estado juez en un asunto judicial en que alguien fue condenado injustamente. De la misma manera, en el ámbito administrativo, el Estado no solamente tiene, sino que puede hacerse o tiene que hacerse responsable por los errores, ¿no?, en las tramitaciones, en el gestionamiento, en las expectativas fallidas que pueda tener el administrado cuando ocurre frente a las administraciones. Doctor, había hace algún tiempo una caja de reparaciones, si no recuerdo mal el término, así se llamaba en el ámbito judicial, no sé si todavía esté vigente, pero cuando habla de que el Estado tenga que cubrir los daños causados, qué sé yo, reparar las demoras, los daños. Estamos hablando de algo parecido, o sea, ¿cómo sería esa figura? A ver, explíqueme un poquito. A ver, de hecho ya lo tenemos en la Constitución, aunque muy parcialmente redactado y peor todavía comprendido en el 113 parágrafo 2 de la Constitución, que establece que el Estado, y esto además de muy a la ligera y a la pasada, cuando el Estado sea condenado, ¿no?, a la reparación patrimonial, entonces podrá repetir, podrá hacerse reembolsar lo que él ha pagado en una condena, digamos, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Pero eso es únicamente en ocasión de actuaciones ilícitas del Estado. Pero
en general, y las administraciones son las grandes vulneradoras de derechos fundamentales. En el diario cotidiano, ¿no?, la pérdida de una chance, de una oportunidad, ¿no?, en el establecimiento de quizás de algún emprendimiento empresarial o comercial, etcétera, el Estado también tendría que hacerse responsable. Y es justamente, esa es la buena noticia, ¿no? Ojalá no sea yo simplemente una suerte de San Juan Bautista en el desierto, que la voz que clama en el desierto, que anuncia algo que no se sabe si efectivamente ocurrirá. Pero si está en la Constitución, eso ya hay que ponerlo, ¿no?, ya en términos del diario cotidiano. Muy bien. Doctor, una vez que se implemente este código, se lo apruebe, ¿cómo se va a trabajar para dar a conocer a toda la población respecto a la existencia de todos los procedimientos, todas esas normas que se están implementando? Se prevé, y de hecho esa es una tarea común a todas las comisiones codificadoras, incluyendo la comisión que trabaja con el Código Procesal Administrativo, un periodo de socialización, ¿no? Y en este punto quizás yo deba ser un tanto quejumbroso. Cuando yo hablo en otros distritos, en otras ciudades, sobre la necesidad de socializar el Código Procesal Administrativo, me miran, ¿y no podríamos socializar mejor el nuevo sistema penal? Porque, claro, parece mucho más importante, tiene su trascendencia, por supuesto, cada ámbito jurídico reviste su propia importancia, pero no se le asigna lo mismo al ámbito administrativo, paradójicamente siendo lo que habíamos dicho con ustedes o habíamos coincidido en que nuestro contacto con la administración es permanente. En tanto, por ejemplo, con un juez es apenas circunstancial y hay gente que se felicita y se frota las manos que nunca llegó a los tribunales, pero con la administración nuestra relación es de todos los días. No, sin duda. Y esto obviamente establece las normas, la base para el relacionamiento entre el ciudadano y la administración pública. ¿Y lo privado? ¿En qué queda? Bueno, de hecho el mayor número de peticiones y de trámites responden a un interés particular. Fíjese un detalle simplemente para redondear. Resulta que la ley del procedimiento administrativo, como principio fundamental, dice, y ese es un exceso y es una tontería, dice, la función administrativa no está destinada a servir exclusivamente los intereses de la colectividad. Oye, pero la mayor parte de las peticiones que se formulan ante la administración no son en interés colectivo. Estoy pidiendo mi línea y nivel, estoy pidiendo una certificación, estoy tramitando ese padrón municipal al que hacía referencias. Son en interés particular. Y los textos y los autores y el derecho comparado son coincidentes en ello. Tanto valen los intereses colectivos como también los intereses que albergamos de manera individual, singular, particular, cada uno de nosotros. Y como les decía hace un momento, la mayoría de las peticiones justamente van por ese andarivel o por ese cauce.